Doctor Carlos Holmes Trujillo, ¿cuál es su opinión? La decisión que tomó el doctor Óscar Iván Zuluaga de aplazar su precandidatura presidencial da cuenta de sus altas condiciones personales y políticas. Yo personalmente lamento la decisión, porque la presencia de Óscar Iván en este debate político es fundamental para el país y para Centro Democrático. No obstante, respeto y entiendo las razones que lo llevaron a tomar esa determinación. Espero que todo se aclare pronto para efecto de que Óscar Iván pueda regresar a la arena política en la cual tanta falta hace. Senadora Paloma Valencia, en la pasada elección presidencial, como lo veíamos en el anterior informe, Óscar Iván Zuluaga alcanzó a sacar una cifra cercana a los 6.900.000 votos, exactamente 6.917.000 votos en la segunda vuelta electoral. Esto fue en el 2014. ¿Usted cree que esta votación es endosable a otro candidato? ¿Cómo funciona, digamos, ese flujo electoral al interior del partido? Algunos analistas aseguran que independientemente del candidato que lidere al uribismo en las elecciones presidenciales, esos votos realmente le pertenecen al expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, el partido ha venido haciendo el ejercicio de construir el uribismo. Los colombianos tienen un enorme aprecio por el presidente Uribe, no solo por su persona y sus condiciones personales, sino por la manera como gobernó Colombia. Esa receta basada en lo que se ha conocido como los 3 huevitos, que hoy en día son 5, que le permite a los colombianos tener la tranquilidad de que habrá seguridad, inversión social para la cohesión, ayuda a la industria privada para que pueda florecer y nos permita financiar esa cohesión social, austeridad en el gasto y permanente diálogo popular. Esa fórmula que encarna lo que es el uribismo y que encarna lo que es el Centro Democrático, lo decía el doctor Pacho Santos, no depende de la persona, depende de que podamos nosotros seguir construyendo ese gran caballo para correr la carrera presidencial. Ya veremos quién se sube y me parece que es un tema coyuntural y absolutamente menor frente al tema de construir unas propuestas, de construir una visión de país y de poderle proyectar a los colombianos esas ideas. Por supuesto, las condiciones de Óscar Iván Zuluaga, su talante, su manera de ser, le dieron a esa campaña una dimensión que la hizo una campaña ganadora, porque Óscar Iván Zuluaga ganó esa campaña. No solamente ganamos la primera vuelta, sino que si se observan todas las irregularidades que aparecieron para la segunda vuelta, no solamente en términos de la infiltración de la campaña y la utilización del hacker como mecanismo para dañarla, sino la compra de votos, las votaciones atípicas en regiones donde tenía presencia las FARC, la manera como las FARC impidieron que muchos ciudadanos votaran por Zuluaga, incluso quemándonos nuestra publicidad y amenazando a los líderes en varios municipios de Colombia, más la compra de votos en algunas regiones de la costa y del Pacífico, pues generaron esa pérdida, pero la realidad es que Óscar Iván Zuluaga se ganó el corazón de los colombianos. Señor Francisco Santos, el vicepresidente, ¿usted qué opinión tiene sobre este punto? Esos 6.900.000 votos que logró Iván Zuluaga, ¿son transferibles? ¿Pertenecen al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Independientemente del candidato que presente el uribismo, ¿esos votos ya prácticamente están garantizados? Pues mire, Jefferson, cuando vemos las elecciones del 2014, donde el Centro Democrático no existía, no existía la marca, mucha gente se equivocaba y votaba por el candidato de la U pensando que era el de Uribe, porque durante 4 años la U hizo, uso y abuso de ese logo. Hoy es muy distinto, hoy el Centro Democrático se ha convertido en una marca de muchísima fuerza, una marca política que tiene clarísimas las ideas. Usted va al Partido Liberal y no tiene ni idea qué significan. Va al partido de la U, mucho menos. A los verdes, ni idea. Entonces, yo sí creo que es muy importante lo que se ha construido en estos 4 años. El plebiscito lo mostró. La fuerza de estas ideas son inmensas. Y creo que en una candidatura presidencial vamos a mostrar que esta fuerza ha crecido aún más. Porque esto
de ser el partido de Uribe y siendo él el líder natural, se está convirtiendo en un partido que es ideológicamente muy claro, que hace política muy distinta, que toma decisiones como la decisión gallarda del doctor Oscar Iván, y estoy seguro va a poder salir tranquilo y ojalá vuelva a esta contienda política. Y eso no lo hay en ningún otro lado. Y ahora con la amenaza de las FARC, del populismo del siglo XXI, de todo ese disfraz donde el resto de partidos, porque quizás el único que es claro, el único que es claro somos nosotros, ya se ha convertido no en una corriente de opinión, sino una corriente de votación. Entonces no solo creo que eso es transferible, sino creo que vamos a crecer muchísimo, tanto en las parlamentarias como en las presidenciales del próximo año. Doctor Carlos Holmes Trujillo, a partir de esa decisión que ha tomado Oscar Iván Zuluaga, ¿cuál es la ruta que en este momento va a tomar el Partido Centro Democrático de cara a esas elecciones presidenciales que serán dentro de cerca de un año? Pero yo he venido insistiendo en la necesidad de que se defina con urgencia el mecanismo. No quiero decir que se defina con urgencia el nombre del candidato, sino el mecanismo. Y sigo insistiendo en que ese mecanismo debe ser una consulta democrática abierta, es decir, que el candidato de Centro Democrático quede revestido de la legitimidad popular necesaria para enfrentar con éxito la batalla presidencial. Pues doctor Carlos Holmes, usted es uno de los precandidatos presidenciales. Estoy con dos alfiles más del uribismo en este momento, con el ex vicepresidente Francisco Santos y con la senadora Paloma Valencia. Senadora, acá muchos tuiteros nos preguntan, ¿usted será candidata presidencial del uribismo? Yo creo que esa no es una decisión que uno toma por vanidades, esa es una decisión que depende de las coyunturas políticas y de si uno le puede servir en el partido. Yo insisto en que para el partido no es importante el nombre de quien llegue a la presidencia, sino lograr consolidar un partido y un proyecto político que le sirva a Colombia. Yo por ahora creo que debemos trabajar en eso. Tenemos unos excelentes precandidatos que, como decíamos, lamentamos la salida de Oscar Iván Zuluaga, pero de pronto las cosas se aclaran y puede volver el doctor Carlos Holmes Trujillo con lujo de calidades personales, el doctor Iván Duque, un hombre joven, inteligente y preparado, la doctora María del Rosario Guerra, que encarna todas las virtudes de la mujer colombiana, de manera que ese es un tema que estaremos discutiendo con nuestros amigos del Centro Democrático y con la gente de las regiones, porque yo creo que lo importante es consolidar este proyecto con independencia del nombre que llegue allá. Y ojalá se unan a este proyecto y entraran el doctor Juan Lozano, el doctor Luis Alfredo Ramos y esos nombres como el doctor Rafael Nieto, que podrían ampliar el abanico de posibilidades para que sea la ciudadanía la que encuentre exactamente la persona que pueda encarnar mejor estas tesis y llevarnos a la presidencia para devolverle a Colombia el rumbo que ha perdido. Señor vicepresidente Francisco Santos, y en su caso, ¿volverá a ser usted precandidato del Partido Centro Democrático como lo fue en el año 2014? Pues Jefferson, mire, yo creo que en estos momentos el objetivo de absolutamente todos debe ser lograr retomar el rumbo de Colombia en el 2018 en una gran alianza en la que yo creo que también tienen que estar el doctor Ordóñez, la doctora Marta Lucía, para poder empezar a consolidar un proyecto de larguísimo plazo. Un país, mire lo fácil que fue deshacer 8 años de gobierno exitosísimo que hicimos el presidente Uribe y yo como su vicepresidente, que transformaron a Colombia. En 8 años el presidente Santos lo destruyó. Este país acaba con una crisis fiscal inmensa, con un tema de inseguridad urbana brutal, con 200.000 hectáreas de coca que hacen un país inviable. Entonces yo creo que el principal objetivo es ese, independientemente del nombre. Yo voy a trabajar para lograr que el Centro Democrático tenga por lo menos 30 senadores y 40 representantes en el próximo Congreso, por ayudar a que recuperemos la presidencia de la República y en ese sentido trabajar empujando el carro, porque yo estoy preocupado es por mis hijos, por el futuro de este país y no por unas ambiciones personales. Le serviré al partido donde ellos quieran, donde el presidente Uribe quiera, y en ese sentido trabajar para que podamos andar ese camino con la mayor unidad posible,
¿Qué es lo que ahora necesitamos? Estoy de acuerdo con Paloma, que faltan muchos nombres. Y yo creo que cuando el doctor Carlos Holmes dice que tenemos que tomar decisiones muy rápidas para que la gente se meta, hay que colocar una fecha de inscripción, hay que tomar la decisión, porque mucha gente no se va a inscribir como precandidatos si no se saben las reglas. Hay que tomar decisiones sobre listas cerradas o abiertas. Entonces yo creo que este semestre va a estar más enfocado en esas decisiones y el siguiente semestre más en todo el proceso de selección del candidato. Señor Carlos Holmes Trujillo, el ex vicepresidente Francisco Santos nombra a dos líderes también que han estado muy cerca del uribismo. Uno de ellos el ex procurador Alejandro Ordóñez y la segunda la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez. Específicamente frente a estos dos nombres, que ambos pertenecen o están mucho más cerca del Partido Conservador, ¿usted cree que ellos tienen cabida en el Partido Centro Democrático? ¿Habría alguna posibilidad? ¿Usted contempla alguna alianza para que ellos entren a ser parte de esa eventual consulta interna que ustedes planean hacer? Yo no tengo sino respeto y consideración por los doctores Ordóñez y Marta Lucía Ramírez, pero no puedo tomar decisiones políticas por ellos. Lo fundamental es decir, como precandidato que soy de Centro Democrático, que tenemos que hacer bien nuestro ejercicio y tener las puertas abiertas para coaliciones y entendimientos con fuerzas o candidatos o precandidatos afines. Senadora Paloma Valencia, frente a este punto en particular, ¿qué opinión tiene usted de cómo será o cuál es el mecanismo que usted cree que el Partido Centro Democrático debe utilizar para llegar con un candidato único a las elecciones del próximo año? Y no solamente no solamente teniendo en cuenta ese ramillete de personas que usted nombró en la anterior respuesta, sino también quizás involucrando a estas personas que son muy cercanas al uribismo, como lo han sido la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez y el ex procurador Alejandro Ordóñez. Por supuesto, yo creo que es muy importante volver a considerar la coalición del no, que fue victoriosa en el plebiscito. Una victoria que, en mi opinión, es equivalente a la lucha de David y Goliat. Con toda la adversidad, con el gobierno utilizando todos los recursos públicos, permitiendo la participación política de funcionarios que ahora pretenden prohibir en la reforma política que están presentando, que utilizaron la publicidad, que abusaron de todos los poderes, sin embargo ganamos. Y yo creo que esa coalición del no, que representa unos valores morales frente a la justicia y un respeto a la Colombia que queremos, donde a quien se porta bien recibe los beneficios del Estado, pero quien es criminal va a la cárcel. Creo que esa coalición tiene que ser la base para la candidatura del 18. Y ahí hay varias alternativas. O bien nos sometemos a una consulta donde participan todos estos candidatos y entonces se elige uno a nombre de la coalición, donde están no solamente esos nombres, sino el presidente Pastrana, que ha jugado un papel muy importante también en la consolidación de esa fuerza del no. Y seguramente esa sería una. Otra es que el Centro Democrático elija un candidato, esos grupos del no tengan otro candidato y sometamos ese nombre a un tipo de mecanismo. Y yo creo que ahí los mecanismos hay que pensarlos muy bien, porque por supuesto una consulta abierta es muy atractiva para toda la ciudadanía, pero también hay que recordar la experiencia que tuvimos en la campaña de Andrés Felipe Arias y otras consultas abiertas, donde el santismo votan esas consultas no para ayudar a escoger, sino para distorsionar algunas de las decisiones. Sí. Entonces yo creo que aquí tenemos que ser muy serios, y si hay una consulta de todos los demás partidos, pues por supuesto una consulta abierta puede ser muy interesante en este contexto. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Me despido del señor Carlos Holmes Trujillo, es candidato a la vicepresidencia de Colombia y actual precandidato presidencial del Partido Centro Democrático. Solo nos puede acompañar por cuestiones de agenda en la primera parte de este programa. Doctor Carlos Holmes, gracias por haber estado con nosotros. Jefferson, un abrazo y muchas gracias. Vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos estaremos con María del Rosario Guerra, senadora del Partido Centro Democrático. Es la nueva precandidata del Partido Centro Democrático, precandidata presidencial. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche.
Ya regresamos con La Noche.